Muy buena tarde, tengan todas y todos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Julio César Bonilla y para mí es un verdadero honor volveros a recibir en este importante espacio de análisis, reflexión y diálogo en torno a lo jurídico y a todos los temas que impactan este universo. Hoy, naturalmente, quiero principalmente y de manera anticipada ofrecer una disculpa, pero por causas de fuerza mayor, el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México nos ha solicitado posponer una semana su entrevista. Y también de manera muy generosa, mi amigo, el comisionado nacional del INAI, Adrián Alcalá, ha aceptado nuestra invitación para que el día de hoy podamos tener un diálogo abierto, franco, plural, sobre la transparencia, la rendición de cuentas para la construcción de una democracia sustantiva. A continuación me permitiré leer una síntesis curricular del maestro Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien nos honra hoy con su participación para posteriormente cederle la palabra. Agradecerle desde ya y como siempre cada mes al doctor Elías Huerta por su generosidad, por su liderazgo y por la confianza que tiene en su servidor y en la colectividad que estamos invitando para un diálogo permanente y de apertura. El maestro Adrián Alcalá es licenciado en Derecho y maestro en Amparo, ha sido conferencista y panelista y articulista en temas de derecho de acceso a la información y protección de datos personales, asimismo docente en materia de transparencia y acceso a la información en diversos diplomados, programas y talleres, así como expositor y conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales desde el año 2009. En 2011 fue nombrado consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, siendo el primer consejero presidente, y así también fue electo coordinador de la Asamblea Regional Norte de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. De 2014 a 2020 fue designado como secretario de Acceso a la Información y actualmente es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales. Agradezco mucho tu participación, querido amigo. Insisto, la entrevista con el abogado general de la UNAM será pospuesta para la siguiente semana, pero hoy nos vamos a enriquecer, sin duda alguna, con esta confluencia con mi querido amigo Adrián Alcalá. Agradecer, insisto mucho, siempre la participación, el liderazgo, el empuje y la confianza de nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta. Quisiera iniciar esta charla contigo, querido amigo, sabiendo que tú coordinas al interior del INAI uno de los temas clave de la institucionalidad de la transparencia y la protección de los datos personales, que tiene que ver con el Plan DAI, con gobierno abierto y con las nuevas formas de entendimiento de la transparencia proactiva. Me gustaría que nos platicaras, querido amigo, en dónde estamos como mexicanas y mexicanos en materia de datos abiertos y cuáles han sido los principales logros y también obstáculos o retos que nos hemos enfrentado en la promoción de este tema como parte de la agenda que tú bien conoces, que es la agenda de gobierno abierto. Tu micrófono, amigo. Amigo Julio, amigo, Perfecto. muchas gracias. Oye, gracias por la invitación. De verdad es para mí un honor estar contigo esta tarde y por supuesto con todo el público que sigue este trascendental programa, ¿no? Que ya es una tradición, parte de la formación jurídica, no solamente de la jurídica, sino también para todas las personas que están interesadas en el quehacer público y también en el quehacer para fomentar y fortalecer, pero sobre todo propiciar participación ciudadana, Contraloría Social. Si me lo permites, y gracias por la pregunta, de verdad, primeramente, me gustaría ir de los antecedentes para llegar a aterrizar a justamente tu pregunta. Recordar que en México este derecho, pues obviamente surge o empieza a nacer a partir del año 2002, cuando, perdón, pensé que me estaban haciendo una pregunta, en el 2002, cuando se materializa la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y a partir de ahí hasta el 2007, pues empieza una competencia sana, digo yo al final de cuentas sana, porque todas las entidades federativas empezaron a voltear a sus respectivas entidades vecinas, ¿no? A sus legisladores vecinos, y empezaron a decir, ¿qué es eso? Una ley de transparencia. Ah, caray, ¿no? Hay que legislar sobre eso, sobre el acceso a la información y demás.
Sin embargo, había una heterogeneidad en el 2002, entre el 2012 y el 2007, tanto en la calidad de las leyes como lo que se tenía que responder o qué era lo que estaba disponible para el público, para la sociedad en general, como también la garantía de este derecho. Por citarte alguna situación, a ti, amigo, así como al público que nos el favor de esta transmisión, en Baja California, donde soy originario, había un consejo o un órgano garante de papel, ¿no? Por no decir de chocolate, porque estaba integrado de una manera muy irrisoria por un sujeto obligado federal, el Colegio de la Frontera Norte, por un sujeto obligado del ámbito estatal, que era la Universidad Autónoma de Baja California, a través del rector, y un ente privado, que era el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces veías cómo era una conjugación ahí muy rara, ¿no? Entre un sujeto que estaba obligado, pero que a la vez se volvía parte, ¿no? Pues sí parte, y luego un ente que era de la competencia de la federación, el Colegio de la Frontera Norte, y un ente privado, ¿no? Pero lo más irrisorio de este tema, o particular, es que el órgano garante no tenía facultades de decisión. La ley lo contemplaba con el órgano garante, el Consejo para la Transparencia, pero no tenía facultades de decisión, solamente de promoción del derecho de acceso a la información. Y así, por ejemplo, si todos ejemplos, en el caso de Querétaro, era unipersonal el ejercicio, es decir, la garantía del derecho, y en el caso también de Nayarit era de carácter unipersonal. Bueno, en 2007, ante esta heterogeneidad, recordemos que se reforma el artículo 6º constitucional en materia de acceso a la información por segunda ocasión desde la Constitución del 17. Pasamos por el 77 y se reforma en materia de acceso a la información por segunda ocasión en el 2007. Y ahí pensamos que ya todo era pues una maravilla, como estar esta tarde contigo, amigo Bonilla. Gracias, amigo. Porque se inscriben bases y principios, ¿no? Que iban a regir el ejercicio del derecho de acceso a la información y demás. Bueno, pero la realidad fue que no fue así, porque le dejaron al constituyente, a los constituyentes de las entidades federativas, el poder emitir sus legislaciones siempre y cuando se apegaran al texto constitucional. Y no obstante que decía que no podían salirse prácticamente en términos coloquiales, pues no jurídicos, en términos coloquiales, de lo que había mandatado el constituyente en la reforma del 2007, pues lo cierto fue que la realidad dictó otra cosa. Se crearon mayores causales de reserva, costos de reproducción, a pesar de que decía desde el 2007 que el acceso sería de una forma gratuita, impedimentos, o sea, tan solo en el caso de Querétaro, por ejemplo, una tentación ahí por parte del constituyente de Querétaro, en donde recordemos que la federación o el constituyente nos dijo, y dice en la reforma del 7, oigan, ustedes pueden constituir órganos, organismos, ¿no? Autónomos e imparciales, ¿no? Dejó esa libertad. Bueno, el constituyente dijo, oye, pues ya hay una comisión de derechos humanos, vamos a ponerle ahí las facultades de acceso a la información. Sin embargo, la Corte, en una resolución trascendental para la vida del ejercicio del derecho, le dijo, no, eso está mal, eso que hiciste está mal. ¿Por qué? Porque lo que mandata el constituyente permanente es que se cree un órgano u organismo, ¿no? Especializado en materia de acceso a la información. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y también la presentación de información. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenía ya reconocido a los partidos políticos como sujetos obligados. En algunas otras entidades federativas, como el caso de California, no se les reconocía como sujetos obligados directos de la ley de transparencia. Tan solo la federal no los contemplaba como directos, era a través del entonces IFE. Y incluso la federación siempre estuvo en falta. Nunca reformó su ley, nunca se reformó para efecto de crear un órgano especializado, imparcial, con autonomía. Y también, te digo, mantenía pues esta ley federal la competencia de los osos, de los famosos osos, otros sujetos obligados. Y entonces volvió a ser necesaria una reforma constitucional, la tercera. Y finalmente en el 2014 se promulga esta ley que para efecto de abatir esta simetría, sobre todo a donde voy, ¿no? Quiero aterrizar el tema ya, es esa simetría en cómo se presentaba la información, ¿no? Las características de calidad, ¿no? De prontitud, ¿no? De completitud en la información, se dejó claramente en el texto de la Ley General de Transparencia. Y entonces, cuando hablamos ya de calidad de la información, nos damos cuenta que en el caso mexicano, bueno, cuando hablamos de calidad de información y que también la gente
las personas entendamos, tanto los servidores públicos, las servidoras públicas, como las personas, la sociedad en particular, entendamos que la información es un bien del dominio público y por tanto yo puedo aprovecharme de él siempre y cuando respete, pues, obviamente, el marco normativo, ¿no? Así como utilizo cualquier vialidad, como la avenida Insurgentes, un parque público, respetando normas administrativas. Así es, en esas mismas características se entiende la información pública como bien del dominio público. Entonces, era necesario hablar de que la información pudiera ser, para aprovecharse aún más, explotable o reutilizable. Partiendo, reitero, de que la información no es del servidor público, no es del diputado, de la diputada, el alcalde, la alcaldesa, la regidora, el regidor, no. Es de toda la sociedad en general, porque así lo establece y lo define el texto constitucional. Entonces, por eso era necesario empezar a hablar de datos abiertos. Y ahora bien, cuando hablamos de datos abiertos, estamos hablando de una nueva frontera de la transparencia, pero no una exclusivamente hacia la rendición de cuentas o dirigida hacia la rendición de cuentas. Por eso me permití hacer una breve semblanza, un breve recorrido histórico para llegar al punto en donde estamos, al punto neurálgico en donde estamos, que es el tema de datos abiertos y la frontera de la transparencia, como lo habíamos venido entendiendo del 2002 al 2014 o 2015, cuando se promulga la Ley General de Transparencia. Si bien los datos abiertos potencian el escrutinio público en una dimensión distinta de las ya tradicionales, ¿no? Como exigir rendición de cuentas, o que se hizo un gasto a lo mejor de toallas, como el Toallagate, ¿no? O a lo mejor casos de corrupción, como la Casa Blanca, o lamentablemente el socavón, o temas que tienen que ver con lamentables casos de violaciones graves de derechos humanos, como San Fernando 1 y 2, La Playa y el Sinapa, ¿no? Entre muchos otros. Obviamente, debemos también recordar que cuando estos se ofertan, los datos abiertos se ofertan, se adaptan y se utilizan de una forma correcta, sirven principalmente para mejorar políticas públicas con evidencia, con precisión y, en consecuencia, para poder impactar a la garantía de nuestros derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales. Se trata, pues, entonces, de transitar de los datos abiertos como un ejercicio de apertura, simple y sencillamente, hacia los datos como el proceso para la generación de insumos que son estratégicos para una vida cotidiana y para la construcción y consolidación de una vida democrática plena. Y para ello, si me lo permites, hay que decirlo con total claridad. Debemos de disponer de un ecosistema de datos, un verdadero y funcional ecosistema, es decir, un contexto en donde generadores, usuarios y beneficiarios nos comuniquemos e interactuemos estratégicamente para detonar acciones que generen impactos positivos, concretos, reales, palpables en las personas. Beneficios que de manera directa o indirecta les permitan mejorar su calidad de vida, es decir, su entorno más cercano, que es al final de cuentas su calidad de vida. Por eso mismo, cuando hablamos de comunicarnos e interactuar de una manera más estratégica, más ahora, en un momento que demanda una apertura total e integridad como medios para resolver los grandes problemas que ha ocasionado esta pandemia desde hace más de un año, me refiero, pues, a que esta interacción se desarrolle en un ambiente con una base, como un lenguaje común, sencillo, apartado de tecnicismos, apartado de anacronismos que solamente confunden a la gente, ¿no? Que facilite con ello la construcción de acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad, es decir, el sector empresarial, el sector académico, entre todos, y donde se cuente con la participación justamente de todas y de todos. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones y también para llegar justamente a construir mejores sociedades y, en consecuencia, mejores beneficios. Querido amigo, has hecho un balance muy claro sobre los procesos que han significado la apertura institucional en México, partiendo del acceso a la información pública en las reformas constitucionales que le han dado vida incluso a la reglamentación de este derecho y a la institucionalidad del mismo. Hoy estarás de acuerdo conmigo, lo hemos planteado en diversas ocasiones, la transparencia o el acceso a la información pública en nuestro país, me parece que en el mundo ya es un valor democrático
y es un triunfo de las repúblicas. Es un oxígeno que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, le da potabilidad a las democracias. Tenemos claro el cambio de paradigma, o deberíamos de tenerlo, me parece, instituciones y sociedad, y como un hecho irreversible que la cultura del secretismo, la arbitrariedad, la opacidad y con ello la corrupción deben terminar. Ya en pleno siglo XXI, nadie puede escapar a la transparencia y que el prisma del acceso a la información pública le permita empoderarse a la gente para una toma de decisiones mucho más clara, informada en cualquier circunstancia, como tú bien lo has señalado, incluso en casos de emergencia. Una cosa es lo que estamos atravesando con la pandemia, pero también sabemos que hay otro tipo de emergencias, como las naturales, estos sociales incluso, y la información tiene que estar ahí. La transparencia y el acceso a la información pública en pleno siglo XXI, también lo ha señalado perfecto, ya es un tema global. Y no hace mucho empezó un nuevo debate en torno a la madurez de la transparencia y el acceso a la información pública, como tú lo has señalado. Y los datos abiertos son un salto de calidad en la madurez que ha tenido el acceso a la información pública. Y no hace mucho se discutía este asunto sobre gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto, querido amigo? ¿Qué representa para nuestro país? ¿Para qué sirve a la población? Porque hay una agenda global en la materia, pero difícilmente la gente conoce de qué se trata este tema. Gracias, amigo. Fíjate que este tema de gobierno abierto va muy ligado de la mano con el tema de datos abiertos. Únicamente para concluir la idea anterior es que en México actualmente estamos impulsando justo desde el Sistema Nacional de Transparencia un verdadero movimiento, un pacto, una cruzada en donde vayamos de cara a una agenda en donde en el futuro inmediato todas las instituciones del Estado mexicano, en ámbito federal, municipal, estatal, pues podamos poner a disposición la información en datos abiertos para la mejora de nuestra calidad de vida. Ahora bien, ¿en dónde estamos justamente en materia de gobierno abierto o qué se trata pues de gobierno abierto? Gobierno abierto, déjenme decirles, trataré de contestar con la siguiente pregunta, o más bien con las siguientes reflexiones. El modelo de gobernanza con el cual tú no, amigo, pero muchas y muchos sí crecimos, por ahí en los 70, pues era un gobierno de carácter vertical, en donde las políticas públicas se dictaban desde los escritorios. Y entonces las y los políticos iban a buscar el voto ciudadano cada 3 o cada 6 años. Y a partir de ahí se desentendían y ya no volvían con la gente. Y no, esto no es un problema, no es un fenómeno únicamente de México, sino es un ámbito a nivel global. Y entonces, conocedores de esta falta de confianza y cómo le hacían para recuperar la confianza, el entonces presidente Barack Obama, el primer día de su administración, lanza un memorándum, emite un memorándum, que sabemos que en Estados Unidos un memorándum tiene una fortaleza tal como si fuera un decreto, ¿no? Una ley, aquí en México, o equivale pues, emite un memorándum donde dice todas las instituciones, o sea, todas las agencias federales debían de aperturar su información. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en Estados Unidos no se concibe el acceso a la información como en el caso mexicano. Ellos tienen una ley, la ley FOIA, por su acrónimo, que data de los 70. Entonces, esto empieza y sabedor el presidente Barack Obama de que había que recuperar la confianza a través de la transparencia, a través de un diálogo con la sociedad. Y finalmente, en 2011, en la Asamblea de las Naciones Unidas, junto con otros 8 países, se lanza esta alianza estratégica de carácter multilateral, la Alianza para el Gobierno Abierto. México formó parte de los 8 países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y bueno, este modelo de gobierno abierto es justamente un modelo de nueva gobernanza. Gobierno abierto no es, por ejemplo, poner a disposición en el teléfono celular la posibilidad de pagar el predial o pagar el servicio del agua potable. No, eso es gobierno electrónico, ¿no? O por otra parte, cuando hablamos de transparentar, por ejemplo, un caso, el ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas del entonces, del subsecretario Hugo López-Gatell, muchos lo recordarán, que empezó a transmitir sus conferencias vespertinas, en donde sin entrar en materia, ¿no? de la afinidad o no afinidad o posibles datos, empezó en un ejercicio sin precedentes a rendir cuentas
¿no? De lo que estaba haciendo el gobierno federal. Hablaba de temas importantes como qué era el COVID o no qué era el COVID, cuáles eran los síntomas, disponibilidad de camas o no disponibilidad de camas. Y así empezó por más de 450 días, ¿no? A informar. Pero decimos, eso es transparencia, eso es rendición de cuentas, ¿no? Es innovación tecnológica, ¿por qué? Porque a través de redes sociales o a través de plataformas como esta, se están transparentando las cosas. Pero eso es gobierno abierto, no, no es gobierno abierto. Para que haya un gobierno abierto se necesita también la participación ciudadana. Entonces, gobierno abierto es un nuevo modelo a través del cual es un nuevo modelo de gobernanza que tiene por objeto recobrar una cruzada a nivel mundial, que tiene por objeto justamente recuperar la confianza en base al diálogo, en base a la co-creación y en base a la colaboración de autoridades con sociedad. Y así pues, en México, justamente en el caso mexicano, a partir de la Ley General de Transparencia en el 2015, que se promulga esta ley, se promulgan o se contienen 4 artículos que dan nacimiento a lo que es una apertura gubernamental o gobierno abierto. Estos 4 artículos han dado pie a que el Sistema Nacional de Transparencia emite un modelo teórico de qué es lo que se debe entender por gobierno abierto. Y así actualmente hemos instalado bajo una figura similar al régimen de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel global. En los estados hemos instalado secretariados técnicos locales, en donde la sociedad se sienta con su respectivo gobernante y el órgano garante, ¿no? Como tercero en el equilibrio, pero se sientan de una manera horizontal a platicar, a encontrar problemas comunes, pero también soluciones comunes o colaborativas. De tal manera que, por ejemplo, podemos determinar a través de esos ejercicios de gobierno abierto, pues justamente si a una determinada colonia le hace falta un alumbrado público o el drenaje o el bacheo. Es decir, ¿por qué el funcionario público tiene que decir, vayan y lleven luminarias para allá? A lo mejor las luminarias están buenas. No, espérate, a lo mejor lo que quiere la gente es un problema, más bien, enmendar un problema que tiene a lo mejor con el drenaje pluvial, porque cada que llueve, y vaya que en esta ciudad llueve mucho, ¿no? Pues obviamente se encharcan. ¿Por qué no mejor hacen una limpia al drenaje pluvial? Es decir, escuchar a la gente, ¿no? De eso se trata gobierno abierto. Y así pues hemos tenido casos de éxitos que si me permite, si el tiempo lo da, adelante. Citaré un ejemplo que para mí se me hace de lo más práctico y lo más relevante. En Durango, porque muchos pueden decir, no, pues es que nos sentamos a negociar, o sea, a platicar con la gente. Sí, pero a ver, escuchemos el problema. Y estos problemas no han encontrado solución en la vía tradicional. Me refiero a la vía tradicional en donde el gobierno era horizontal, ¿no? Y por eso es que hablar perdón, era vertical y no horizontal. Y hay que hablar de un gobierno horizontal. Ya se me confundieron las coordenadas. Pero bueno, en Durango, y eso lo trato de ejemplificar por lo siguiente. En Durango, pues un municipio grande, todo el mundo sabía dónde estaban las ladrilleras, con los hornos, con la contaminación, las humaderas que se hacían, y nadie había reparado que el problema que ello ocasionaba, desde contaminación visual hasta contaminación ambiental, que incluso impactaba a los seres humanos. O sea, estar respirando el hollín todas las 24 horas, los 365 días del año. Pero entonces los gobernantes no habían encontrado, no habían visibilizado y no habían advertido que era necesario poner un fin a esa problemática, sin afectar el comercio, la actividad comercial, ¿no? De las y los ladrilleros. Bueno, en el primer ejercicio de gobierno abierto, la gente dijo, a ver, tenemos un problema, las ladrilleras, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Las autoridades municipales dijeron, oye, ¿sí es cierto? ¿No nos hemos dado cuenta de eso? ¿No? Y entonces, después de un año de trabajo, poco más de un año, pues encontraron la solución, sacaron las ladrilleras hacia las afueras de la ciudad, respetaron los trabajos, generaron también vías de comunicación con todo eso lo que implica, también drenaje, servicio, agua potable, todo lo que tiene que ver para las familias, porque las familias estaban asentadas, obviamente, en una comunidad, ¿no? Y entonces, finalmente, como dice como buena historia, como una historia de telenovela, pero es un caso de la vida real, ¿no? Pues todos felices al final del día, ¿no? Los habitantes del municipio de Durango no tienen ya el tema de contaminación ambiental ni tampoco de contaminación visual. Los ladrilleros siguen permaneciendo con su actividad comercial fundamental, que es obviamente a la que se dedican, tienen sus actividades. Es decir,
encontramos problemas comunes, pero además soluciones comunes. Y es importante, pues, en el ejercicio de gobierno abierto, reitero, la participación ciudadana. Pero que esa participación, mi querido Julio, sea para ti y a toda la audiencia, que sea efectiva y eficaz. Porque ¿cuántas veces no encontramos que hay modelos de participación? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces no vamos a las oficinas gubernamentales, ¿no? De cualquier ciudad, de cualquier ciudad. Y también en el ámbito federal, estatal o municipal, y vemos algunos famosos buzones, ¿no? De quejas o de sugerencias. Es más, hasta unos son transparentes, ¿no? Sí. ¿Quién se atreve a echar en una papeleta ahí? Me refiero a quién se atreve, no porque vaya a tener repercusiones en su vida privada, no, por el enfado. Porque si yo deposito una papeleta y digo, oiga, señor, resulta que aquí en el Palacio Municipal de Mexicali, pues resulta que no hay baños. Tengo que salir hasta allá, hasta el estacionamiento, y encontrar sanitarios públicos. A donde voy es, ¿dónde hay una respuesta? En cualquier sentido, sea positiva o negativa, pero ¿dónde hay una respuesta a esa petición? ¿No? Oiga, es que resulta que me están pidiendo copias aquí para hacer un trámite y no hay fotocopiadora. ¿Por qué una fotocopiadora aquí? O sea, son mecanismos de participación, aparentemente sí, pero no en términos de gobierno abierto, porque para que exista gobierno abierto tiene que haber mecanismos de participación, pero además que el círculo se cierre. Una sociedad que haga peticiones, haga propuestas, pero también una autoridad que conteste y que se vale que diga sí o no procede. Entonces, por eso es necesario participación ciudadana. Entonces, los 4 ejes que fundamentan este tema de gobierno abierto como un modelo de gobernanza es justamente la transparencia, la innovación cívica, la innovación tecnológica, rendición de cuentas y participación ciudadana. Mira, estás dando los elementos clave de la apertura gubernamental en el siglo XXI y que naturalmente tiene que ver con lo que nos has dicho y que perfecciona diversos mecanismos democráticos en un Estado constitucional y democrático como el que aspiramos a ser. Me recordaste mucho también lo que hemos estudiado en otras latitudes, ¿no? Porque hoy el tema de la transparencia, el acceso a la información pública, ha sido un tema complejo, hay que decirlo, como tú bien lo señalas, cuya penetración en nuestras democracias ha costado muchísimo trabajo. Es decir, pero hoy debemos entender todas y todos, para quienes nos están amablemente escuchando y a quienes saludo a la distancia, debemos entender que hoy el costo material de no tener transparencia en una república como la nuestra es mucho más elevado que consolidarla. No sé si opines lo mismo. Y naturalmente me recordaste también los acuerdos que firmaron 193 jefes de Estado y de gobierno en 2015 y que tú conoces perfecto, que se denomina la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y que el último punto, justamente de acuerdo y de confluencia de los 193 jefes de Estado, fue el eje justamente vinculado con la transparencia. Fue el eje más complejo de negociación, el ODS 16. Lo que tú has señalado, el de la buena gobernanza, la agenda de la transparencia, el acceso a la información, el de la rendición de cuentas, la prensa libre, el combate a la corrupción. Para nada es una agenda sencilla, es una agenda, al contrario, llena de tensiones y sin embargo se logró. Hay que decirlo, ¿no? Ese balance que estamos haciendo y que tendrá como punto final 2030, vamos a ver qué tanta complejidad o no le costó a los estados cumplir con lo que ahí se determinaba. Y acabas de señalar, cerraste con una idea muy clara. Hoy en la transición a los estados constitucionales y democráticos, a los estados modernos, a las democracias modernas, el acceso a la información pública, el gobierno abierto, los datos abiertos, en efecto, se transforma el concepto. Ya no es un asunto de élites, sino de ciudadanos cada vez más informados, cada vez más virtuosos, y la participación ciudadana se coloca como un eje, como una herramienta que naturalmente hace visualizar con mayor intensidad la participación de la gente. Por eso, no sé si tú coincidas conmigo, querido amigo, es penetrar, ¿qué tenemos como labor los órganos garantes en materia de transparencia? Penetrar en el ideario de la sociedad para que la ruptura del paradigma en materia de secretismo sea un tema del pasado y que cada vez más gente participe en los asuntos públicos, eso sí, de manera periódica y no solo el día de la jornada electoral, porque como lo acabas de decir, entre mayor conocimiento tengamos sobre los asuntos del Estado, naturalmente mayor dinamismo, mayor confianza, mayor legitimidad y mayor control vamos a tener de nuestros gobiernos
en una república como la nuestra. Quiero aprovechar y saludar a todas y todos los que nos están observando en la red digital por su gentil participación. Veo que hay gente de Guadalajara, de Veracruz, de Ciudad de México, de Tlaxcala, en fin, muchísimo, de Toluca. Un abrazo fuerte a todas y todos los que nos están siguiendo. Querido amigo, en esta línea argumentativa que estás tratando, hay otro eje que me gustaría nos explicaras. La transparencia se ha convertido en una herramienta, en un factor para el combate a la corrupción. Y así se pensaron los modelos que reformaron a la Constitución en 2014 y 2015. Tú lo conociste bien, eres producto incluso de la reforma al INAI, ¿no? Es decir, ahora formas parte del Instituto Nacional, antes era un instituto federal, tiene nuevas competencias, lo has dicho muy bien en tu balance histórico. Antes, los sujetos obligados, que son las autoridades del Estado, pues visualizábamos solo al Ejecutivo. Hoy tenemos al Legislativo, al Judicial, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, partidos políticos, bueno, personas morales, etc. Ahora, uno de los temas centrales del debate público actual es el de la corrupción y su combate. Y la transparencia ayuda, y ayuda para el combate a la corrupción. Un tema que tú has desarrollado bien y además que nuestros amigos que nos están escuchando, de pues, honor a quien honor merece, querido Adrián, has desarrollado muy bien estrategias de gobierno abierto y de transparencia proactiva. Y uno de los temas que tienes muy bien elaborado es el de contrataciones abiertas, porque parte de la agenda del G20, en donde se ha detectado mayores irregularidades e inconsistencias en los gobiernos que han provocado corrupción, es en las compras gubernamentales y en la obra pública. Tú has trabajado mucho en materia de contrataciones abiertas. ¿Qué ha representado para ti, para la institución y en realidad para la sociedad, trabajar en un tema tan relevante que evite, que contenga la corrupción? Gracias amigo. Gracias por tus palabras inmerecidas, pero no tratamos lo que pasa es que es tu aprecio, tu cariño hacia un servidor. Gracias. No, tratamos de construir a partir de cómo la transparencia justamente pasa de ser un insumo pues únicamente para conocer la vida pública a un ejercicio de rendición de cuentas. Yo siempre he sostenido, soy creyente, de que la ley del 2015, la Ley General de Transparencia y las leyes estatales o de las entidades federativas que emanan del mandato del sexto constitucional que se reformó en el 14 y obviamente de la Ley General, pasa de ser una ley solamente de acceso a documentos a una ley de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque el problema de la corrupción lamentablemente sigue permeando y estando prácticamente en el escenario público de manera diaria. Diariamente vemos problemas de corrupción, vemos problemas de tráfico de influencias. Y como lo dice el profe Merino, la verdad es que también corrupción es contratar a personas que no tienen las capacidades. Eso también es corrupción y seguidamente lo vemos, ¿no? Entonces, por eso digo que esta ley de transparencia es una ley no solamente de acceso a documentos, sino también, pues, de rendición de cuentas. Tampoco la transparencia es la panacea, ¿no? Es decir, no combate la corrupción, sí pone en evidencia la corrupción. Decía una persona, no es la transparencia, es decir, la opacidad no es sinónimo de corrupción. Sin embargo, sí es un campo muy fértil, pues, para que se dé la corrupción, ¿no? Entonces, en tratados de contratos públicos, las contrataciones públicas son una herramienta que es fundamental en toda democracia moderna. Son claves para organizar una política pública, ¿no? Como por ejemplo ahorita la política pública de vacunación, ¿no? Es decir, se realiza a través de una contratación pública abierta. Construcción de obras, ¿no? A propósito del COVID, bueno, la construcción, la remodelación de hospitales o la ampliación de hospitales o la construcción de nuevos hospitales, ¿no? Pero también para llevar a cabo mejores servicios de educación o de integridad y de seguridad. Los contratos, pues, los contratos públicos, partiendo de la idea de que se realizan o ejecutan con recursos públicos, son una pieza fundamental para que los gobiernos puedan llevar y materializar a cabo sus funciones que tienen establecidas en la Constitución y en su respectiva normativa, leyes y demás. El objetivo de una contratación pública es justamente la entrega correcta, pero además oportuna,
Es decir, no puede ser o correcta o oportuna, no tiene que ser correcta y oportuna para satisfacer bienes, obras, servicios, pero siempre procurando el uso eficiente de los recursos públicos, ya que estos promueven principios de transparencia, de integridad, de eficiencia, de legalidad, de honradez y de responsabilidad. Así pues, las contrataciones son actividades que son también muy susceptibles de corrupción, hay que decirlo, tal cual. O sea, no podemos ocultar el ser común de las contrataciones. Son un tema, que tiene que ver, obviamente, muy susceptibles de corrupción. ¿Por qué? Por la complejidad de una actividad o la interacción entre el sector público y el sector privado y el gran volumen de transacciones que se llevan a cabo. Según el Open Contracting Partnership, alrededor del 60% de los sobornos, fíjense, el 60% de los sobornos transnacionales que pasan de un país a otro, que se pagan en todo el mundo, están relacionados con estas contrataciones públicas. Y también, de acuerdo con la OCDE, el gasto que se origina con motivo de las contrataciones públicas representa aproximadamente el 17.4% del gasto en los países de América Latina y del Caribe. En México representa aproximadamente el 13% del presupuesto de egresos de la Federación. Debemos decir que en México obviamente sí cuenta con un sistema normativo relativamente bueno, de acuerdo con el índice de transparencia en contrataciones públicas, ¿no? Pero también el INCO emitió en el 2020, en un ejercicio que hizo entre el 2018 y el 2020, publicó un índice de riesgos de corrupción en donde se analizaron a más o menos 278 instituciones de la Administración Pública Federal y cerca de medio millón de contratos. Entre los hallazgos más importantes que arroja este índice es muy diferente. Por ejemplo, los tres principales rectores encontraron que para que los recursos públicos se utilicen de una manera eficiente debe haber competencia, transparencia y cumplimiento de la norma. Ahora bien, concretamente en el caso de la emergencia, pues obviamente al riesgo de la corrupción ya existente se le agregó un nuevo reto, en el caso mexicano, la crisis sanitaria. Debido a esta emergencia sanitaria a nivel internacional, las instituciones públicas tuvieron que emprender diversas acciones de emergencia dirigidas a la gestión de la pandemia. Así pues, una de las organizaciones más importantes en materia de prevención o detección de combate a la corrupción en Europa, que es el Access Info Europe, asegura que las compras públicas vinculadas con la emergencia son aún más vulnerables a posibles actos de corrupción. Eso se debió principalmente por lo siguiente. Nadie estaba pensando en el COVID. Lo veíamos en diciembre del 2019, muy lejano, nunca va a llegar a México, ¿no? Y la verdad hay que decirlo como tal, no hubo una planeación. Sin embargo, es como ocurre con los huracanes, o como ocurrió lamentablemente con el sismo, ¿no? Nadie espera un sismo, nadie espera un huracán. Bueno, los huracanes todavía se pueden prevenir un poco. Bueno, más bien, se puede adelantar la prevención. En el caso de la pandemia tampoco había o sea, no lo previeron. Entonces, por lo tanto, sin embargo, había que atender el problema de salud y entonces se dedicaron nuevamente a comprar, ¿no? Pero la regla, si bien es cierto que establece que en el caso mexicano, las contrataciones públicas se deben de realizar a través de licitación y solamente en el caso que así lo amerite y que se justifique, puede ser por invitación restringida o adjudicación directa. Bueno, en el caso mexicano, los primeros meses, se determinó adjudicar de una manera directa lo que tenía que ver con contrataciones como gel antibacterial o cubrebocas, etc. El INAI hizo un estudio en donde midió de enero del 2020 a abril del 2021 a poco más de 30 instituciones del ámbito federal y encontró que en el caso concreto, después de haber analizado poco cerca de 2,000 contratos, que casi 1,900 contratos se realizaron por adjudicación directa. 22 se realizaron como invitación restringida y tan solo 64 se realizaron en términos de lo que establece la regla general de la ley. Entonces, aquí obviamente esta plataforma está abierta a toda la sociedad para que lo puedan consultar, la puedan analizar y debemos pues apostar por nuevos y mejores esquemas en consecuencia de transparencia presupuestaria
y de contrataciones públicas. Obviamente la gestión de la pandemia ha implicado ejecución de recursos públicos, pero también la coyuntura actual no es un pretexto para que no se realice con transparencia, con honestidad, ¿no? Y con responsabilidad de ejecución del gasto, ¿no? Al contrario, exige que las instituciones públicas pongan efectivamente o hagan pública información relevante que permita evaluar el desempeño de sus instituciones. Entonces, esta herramienta de contrataciones abiertas, nosotros hemos diseñado a partir de todo este antecedente de que representa un gasto muy representativo, repito, en México representa poco más del 13% del todo el presupuesto de egresos de la Federación, todas las contrataciones públicas en todo el territorio nacional, pero también representan riesgos de corrupción. Entonces, pero más allá de lo que establece la Ley General de Transparencia, que en el artículo 70, fracción 28, establece que se deben de publicar los contratos, sea por licitación nacional o internacional, adjudicación directa o invitación, cuando menos a 3 postores. Esta herramienta de contrataciones abiertas que hemos diseñado e impulsado desde México a partir de una alianza de carácter pues global, que es la Open Contracting Partnership, una herramienta en donde las instituciones pueden poner a disposición del público en general, en código abierto, en datos abiertos, como lo comentamos al principio, para que la gente pueda descargar la información, reutilizarla, evaluarla, ¿no? Partiendo de que es un bien del dominio público, pero no solamente el procedimiento del contrato, sino desde la planeación hasta la ejecución. ¿Qué tiene por efecto esto? Bueno, que la información se está poniendo en un tiempo real, conozcamos como sociedad si es una planeación correcta, ¿no? Es decir, por ejemplo, para una institución en donde a lo mejor hay 100 personas, bueno, ¿por qué vas a comprar 10,000 cubrebocas? ¿No? Tienes que justificar, a lo mejor no es justificable que compres 10,000 cubrebocas, puedes comprar a lo mejor al bimestre, no sé, 3,000 cubrebocas, es decir, ahí está la planeación y también, por ejemplo, si vas a realizar una obra de pavimentación o la construcción de un puente o la construcción de un hospital, desde la ejecución y que la gente pueda conocer, ¿no? Pero desde la planeación hasta la ejecución. Y entonces, esta herramienta nos permite poner en la palestra, pero sobre todo, que la sociedad se sume y participe y entonces podamos ejercer controles sobre nuestras autoridades. Repito, bajo una lógica de que justamente las contrataciones públicas llevan inmersas muchísimo dinero, muchísimo recurso público que no es solamente tuyo y mío, mi querido Julio, sino de todas y todos los mexicanos, porque todos contribuimos al gasto público. Entonces, en consecuencia es necesario, pues, saber en qué se ejecuta o qué se gasta el recurso público. Así como yo me permito traer a colación, cuando iba por las tortillas, mi madre me decía, oye, aquí está para las tortillas, y no regresas con el cambio, que ya sabía cuánto era, ¿no? Pero estaban cuestionando en la universidad, ahí sí, por lo menos a mí me iba mal. Si no Lo bueno que en tu generación todavía no había maquinitas, querido amigo, y si las había, bueno. Oye, ese es un tema muy importante. En el debate público esto sigue generando mucha polémica y además desde la institucionalidad se han hecho diversos esfuerzos por contener este flagelo. Lo platicábamos hace un momento, es parte de la agenda del G20. El ciclo de compra gubernamental, más allá de las adjudicaciones directas que son todo un tema, pues las etapas, ¿no? De la etapa previa, la etapa de licitación, la etapa de ejecución, todas corren riesgos para por posibles actos de corrupción. Y lo has descrito muy bien. Si estas etapas están abiertas, si son accesibles a la gente, naturalmente se va a contener una tentación que es muy abierta y muy ostentable en el universo del que estamos analizando. Agradezco a todas y todos los que nos están acompañando hoy. Te mandan muchas felicitaciones por la ponencia, querido amigo. Nos dicen desde Toluca que en su página institucional, como ejercicio de rendición de cuentas, ya tienen un micrositio COVID en donde suben las facturas de compras y contrataciones públicas para atender esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Creo que es un acto que se está repitiendo con mayor intensidad en diferentes sectores. Tenemos una pregunta por parte de nuestro auditorio de Concepción. ¿Cuáles son, nos pregunta, las limitaciones que has detectado al intentar instalar los secretariados técnicos de gobierno abierto en las diversas entidades federativas de la República, querido amigo? Gracias, amigo. Fíjate que qué buena pregunta, ¿eh?
porque luego hablamos de los casos de éxito, pero omitimos hablar también de los tropiezos que tenemos, de los retos a los que nos enfrentamos. Entonces, yo soy partidario de siempre platicar cómo te va, pero no solamente, sobre todo las cosas malas para que no tropieces con la misma piedra, como dice la canción, ¿no? O por lo menos, ya el que avisa no traiciona, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy interesante. Yo me permitiría dos vertientes. Primera resistencia tiene que ver con la apertura por parte de los sujetos obligados. De inicio, no comprenden, todavía no logran comprender la importancia y trascendencia que implica el abrir sus políticas públicas. Es decir, sentar a la mesa a una persona, una comunidad de personas, a vecinos, a colectivos, a justamente a dialogar y encontrar problemas comunes. No todo está en el imaginario del servidor público, no, por eso es necesario. Con las resistencias, obviamente, que ello implica, ¿no? Si hay resistencias en muchas ocasiones para dar acceso a la información o transparentar sus actos y procesos, pues también encontramos una resistencia en sentar a dialogar con la sociedad. Pero la segunda, y no menos importante, porque al final de cuentas este es un triángulo. Cuando me refiero a triángulo, me refiero a autoridad, a sociedad y a órgano garante. La segunda es que la sociedad civil no siempre encuentra esos espacios de co-creación como lugares de diálogo compartido, sino como un espacio de discusión sobre sus propias agendas. Es decir, normalmente, vamos a dialogar, sí, pero encontramos a dialogar, a debatir sobre nuestras agendas, pero no encontrar esos problemas comunes. Es decir, la sociedad tiene pocos espacios para encontrar ello. Ahora también, otra de las situaciones que tiene que ver con la baja participación, los problemas que hemos encontrado, tiene que ver con ese origen de donde surge gobierno abierto, la confianza. A ver, como yo, ¿por qué me voy a sentar con el presidente municipal o con el director de obras, ¿no? Con el director del catastro, ¿como para qué? ¿No? La gente duda, la verdad, hay que decirlo, duda. Entonces, estos ejercicios tenemos que materializar más y multiplicar, triplicar, quintuplicar, para que la gente diga, caray, las personas o los seres humanos como tal, hasta que no materializamos un caso, no le damos un valor, la verdad. Vemos, ahí está la ley, perfecto, el acceso a la información, nosotros somos predicadores, mi querido Julio, ¿no? Como estos ejercicios, vamos y predicamos. Pero la gente dice, ¿ya solicitaste ya hiciste una petición? No, pues no, a ver, solicita. Caray, y te dicen, no, pues sí me respondieron, como que dicen, sí existe el derecho, ¿no? Sí, efectivamente sí es. Entonces, la gente no cree, entonces hay que seguir predicando desde los órganos garantes, del órgano garante nacional, para que esos ejercicios de diálogo se den. Y tercera, pero no menos importante, es que se cree, se tiene esa falsa concepción de que se necesitan muchos recursos, tanto públicos como humanos, para hacer gobierno abierto. Y eso tú lo sabes, mi querido Julio, es una falacia. Con la voluntad es fundamental para el ejercicio de estos, vale la redundancia, para la realización de estos ejercicios, los sujetos obligados y las organizaciones de la sociedad civil es posible avanzar justamente con voluntad, tanto de unos como de otros. Y cuarto, repito, es la percepción de que no hay sociedad civil. A ver, no necesariamente tienen que ser sociedad civil organizada, ¿no? Es decir, pertenecer a una asociación civil, a una barra, a un colegio. No, sociedad civil somos todos nosotros, los vecinos. Hoy no tenemos una asociación civil de vecinos, no importa, vayamos y encontremos y sentemos con el delegado o con la autoridad, con el alcalde, a dialogar sobre los problemas que tenemos en nuestra alcaldía, en nuestra demarcación, ¿no? Sentemos a dialogar, por ejemplo, en materia de parlamento abierto, a lo mejor tenemos un problema que tiene que ver con, no sé, con un tema de animales, un tema de ecológico, como fue el caso de Durango. Bueno, vayamos nosotros organizados, ¿no? Y sentémonos a dialogar, ¿no? Y entonces hacemos responsabilidades y obligaciones para todos. Esos son de los cuatro grandes retos que hemos tenido. Repito, la falta de confianza, que se piensa que no hay organización de la sociedad civil, sobre todo en las entidades federativas. Aquí en el centro de la capital no es el caso, pero en entidades federativas como la mía, la de Baja California, se piensa que no hay sociedad civil, pero sí hay. Es decir, no por el hecho que no estén organizados no hay sociedad, no quiere decir que no haya sociedad civil. También la falta de confianza y también que los funcionarios públicos o servidores públicos no están aperturados o no están abiertos a sentarse a dialogar en un plano horizontal.
Hoy la transparencia, mira, ya se nos está yendo la hora, querido amigo. Ha sido una charla maravillosa. Tenemos todavía unos minutos. Hemos tenido una asistencia magnífica. Hay muy buenos mensajes de reconocimiento a tu gran charla, ponencia, exposición. Les dije que sería muy importante este espacio de análisis con relación a uno de los temas centrales del siglo XXI y que se irá fortaleciendo. Como hemos analizado en esta charla, el crecimiento o el desarrollo progresivo del acceso a la información pública está situado en este momento. Tenía una pregunta para ir cerrando, querido amigo. A ver, muchas veces se nos pregunta a las instituciones y la sociedad civil también nos lo dice. A ver, cuando estamos hablando de gobierno abierto, de datos abiertos, de transparencia proactiva, digamos, es el siguiente nivel del acceso a la información, de la transparencia. ¿Qué sucede cuando todavía hay muchas estructuras gubernamentales en México y en el mundo que no alcanzan a cumplir las obligaciones comunes y específicas que tienen? Es decir, no llegan al 100% y ya estamos involucrando el tema de gobierno abierto. ¿Qué nos hace falta por hacer? Perdóname, no te entendí muy bien. Perdón, se me fue mi Es internet aquí decir, un a segundo. ver, tenemos dos retos. Los datos abiertos, gobierno abierto, transparencia proactiva. Pero también tenemos el otro, el de la base legal, es decir, el de la función, es decir, las obligaciones que están en la ley reglamentaria del sexto. Y muchas veces encontramos a sujetos obligados que aún se resisten a cumplir esas obligaciones. ¿Cómo vamos a lograr transitar al gobierno abierto cuando encontramos ciertas resistencias como las que te acabo de contar? Yo creo que uno de los grandes ejes, bueno, los dos grandes ejes que me permiten es la capacitación es importantísima. La labor que hacen y hacemos los organismos garantes en cuanto a los sujetos obligados es importantísima. Me refiero en materia de capacitación, del cumplimiento de la legislación, mantener un diálogo permanente, una apertura, una coadyuvancia con los sujetos obligados, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, cumplir y hacer cumplir la ley. Es decir, la ley nos ha dado, la nueva ley de transparencia nos ha dado también, dicen en argot, dientes a los órganos garantes, pero dientes de calcio. Anteriormente tenemos dientes de leche. Es decir, no nos debe de temblar la mano que si una ley, una obligación no se cumple, saquemos la tarjeta amarilla o la tarjeta roja e impongamos medidas de apremio o sanciones a los servidores o a las servidores públicas que faltan a un mandato. Nosotros sabes que somos convencidos de que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Es tan importante como el derecho a la salud, ¿no? Tan es así, tan es importante que es un derecho instrumental, es un derecho llave. Entonces, este tema, pues tenemos que aplicar la ley, mantener también espacios de profesionalización. Yo creo que también debe haber un servicio profesional de carrera, no solamente en los órganos garantes, en las unidades de transparencia, para que haya una profesionalización y no que cada 3 años o cada 6 años se esté renovando toda la unidad de transparencia o cada que hay algún tema de movimiento, oye, pues, ¿sabes qué? Ya vete a la unidad de transparencia. No, 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 no. Tiene que haber verdaderamente un fortalecimiento a través de la profesionalización, pero también eso será un estímulo para las y los servidores públicos que están muy comprometidos con los temas de transparencia. Yo creo que uno de los ejes fundamentales que elevó la calidad de transparencia o elevado la calidad es también la Ley General de Transparencia. Cuando mandata en unos artículos que dice que el titular de la unidad de transparencia debe depender del titular del sujeto obligado. Porque anteriormente dependían, pues a lo mejor del subdirector, sin denostar, Claro. o sea, a lo mejor del subdirector o del director de área, el jefe de departamento, pero no tienen la fortaleza. Entonces llegaba y les exigía, ¿no? A los titulares, no, transparencia, luego ahí lo vemos, ¿no? No, ahora que depende del titular del sujeto obligado, sabe que va y le reporta directamente al titular del sujeto obligado. Entonces, creo que son varios actores. Uno de ellos fundamental es el cumplimiento irrestricto a la ley. La ley está para cumplirse, vivimos en un Estado de Derecho y también va acompañado de capacitación, de profesionalización y obviamente también ligado con voluntad por parte de las y los gobernantes. Pues mi querido amigo, no me queda más que agradecerte la generosidad y la inteligencia de esta charla. Hemos estado, como ustedes han observado, con uno de los articuladores más importantes de los temas
de gobierno abierto, de contrataciones abiertas, incluso del Plan DAI en toda la República Mexicana. Para mí es un verdadero honor, se lo he dicho en persona y públicamente, y se lo digo hoy frente a ustedes, es un hombre y un profesional al que respeto, admiro y aprecio muchísimo. Y más ahora, amigo, por compartir este espacio importante donde nos ha seguido una audiencia prácticamente de todo el país, en donde han reconocido naturalmente esta charla, una excelente ponencia. Mira, nos mandan saludos desde Ensenada, querido, y desde Chiapas. Hugo del Villar, nuestro querido presidente allá Hugo, en Chiapas, nos está viendo. Un abrazo saludos fuerte. desde Ensenada o hasta Ensenada. O hasta Ensenada, donde empieza la patria. Bueno, querido amigo, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes que siguieron atentamente esta transmisión. Este espacio se trata de eso, de recrear un debate inteligente que intenta ser inteligente, diverso, incluyente para todas y para todos en torno al foro jurídico y a todos los temas que engloban esta materia. Agradecer también de manera muy profunda a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta, por esta oportunidad una vez Gracias, más. doctor. Nos vemos la siguiente semana con el abogado general. Querido amigo, muchísimas gracias, mucho éxito y mucha suerte. Muchas Abrazo a gracias, todas y amigo. todos Gracias por ustedes. la Muy buena invitación. noche. Gracias a todas y a todos por sus Gracias. comentarios. Saludos. Abrazos. Abrazos.